las obras del que me envió, de Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Un predicador dijo estas palabras, hermanos, dijo así: la venida de Cristo está cerca. El inminente regreso del Señor por su iglesia está a las puertas. Lo triste, dice, es que muchos de los denominados cristianos no gozarán del gran privilegio de ser arrebatados por el Señor, sino que se quedarán a sufrir las tinieblas que inundarán la tierra una vez que la iglesia y el Espíritu Santo se vayan de la misma. Y la razón, dice, es porque muchos están haciendo sus propias obras y no se preocupan por hacer las obras de Dios. Vamos a hablar, amén, de las obras del que me envió. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12 nos dice estas palabras, si lo lees conmigo, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5 dice así: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? Y él les dijo: no sé. Ahora, la Biblia al día dice estas palabras, hermanos, de los versículos 4 y 5, dice así: debemos señalar con prontitud las tareas que nos señaló el que me envió, porque ya falta muy poco para que la noche caiga y nadie pueda trabajar. Pero mientras yo esté en el mundo, les daré mi luz. Ahora vamos a hablar, hermanos, acerca de lo inminente en esta mañana rápidamente. El significado de esta palabra inminente, hermanos, dice el diccionario que es algo que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. Algunos sinónimos de esta palabra inminente son que va a suceder y es ineludible, es inaplazable, apremiante y próximo. Ahora escucha esto esta mañana. Cada uno de nosotros sabemos que Cristo viene. ¿Cuántos pueden decir amén? Y este glorioso hecho, hermanos, está muy próximo en el tiempo. Es inaplazable, va a suceder y es ineludible. Amén. Lo que esto quiere decir que no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. He estado viendo las noticias en el mundo, hermanos, y si usted también las ha estado viendo, hay un caos en el mundo en este momento, tanto en lo político como en lo climático y en el estado también de los seres humanos. Hay un caos en todas estas cosas. Cambios climáticos impresionantes en el mundo. En Estados Unidos experimentando un clima nunca antes visto, los huracanes destruyendo todo a su paso. Y también ahora en México sabemos que Acapulco, otras ciudades fueron azotadas, se escucha, causando caos y devastación en muchos lugares. Escucha en Ecuador, amén, como te comenté el otro día para estar orando por ellos, apagones forzosos por el gobierno en todas las ciudades por causa de que no llueve y no hay manera de sustentar la luz y la demanda de luz en toda la nación, hermano. Así que la pagan en una ciudad y en sectores, la pagan en otra ciudad y en sectores y alimentan a otro pedacito
o a otro, amén, espacio, amén, y luego lo apagan allá y alimentan el otro, y así se están turnando. ¿Por qué? Porque, amén, tú sabes, no hay, amén, tú sabes, sustento para la demanda de luz por las faltas de lluvias, algo tan extraño allá, porque es una tierra muy fértil en la que ha llovido siempre mucho. La situación, hermanos, cada vez está más crítica en la tierra. Venezuela, sabemos todo lo que está pasando allá. Medio Oriente, amén, lo que vimos ahorita que está pasando. Otras naciones, en el ámbito político, perdón, estamos cada vez más propensos a la guerra, hermano. Y no una guerra pequeña, sino una guerra que involucra potencias mundiales como lo son Israel, Estados Unidos, Irán, Rusia, China, entre otras potencias mundiales. Y no solo eso, escucha, amén, tornados en diferentes partes del mundo, destruyendo todo a su paso, socavones en la tierra, grandes hoyos aparecen de la nada, derrumbes de la tierra moviéndose y destruyendo poblaciones enteras, aunado a muchos volcanes activándose a la misma vez, hermano. Las lunas rojas, escucha, de la que profetiza también la palabra de Dios, los eclipses, y qué decir de los temblores en diferentes lugares de la tierra. La tierra no ha dejado de temblar, hermanos, y no lo dejará de hacer. Cada vez serán más y más y más temblores sobre la faz de la tierra hasta que se cumpla la profecía de la palabra de Dios, donde dice que la tierra temblará toda a la misma vez. Será como un borracho, dice la escritura de la palabra de Dios. Habrá un terremoto, hermanos, a nivel mundial. Toda la tierra será sacudida a la misma vez. Puedes imaginarte esto, hermanos. Y todo esto nos habla de algo inminente. Nos habla, amén, de que Cristo viene por la iglesia. Nos habla, mis queridos hermanos, de que Cristo está próximo a arrebatarnos y llevarnos al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, hermanos, cuando todas estas cosas empiecen a acontecer, es decir, cuando tú mires todo esto sucediendo a la misma vez por el mundo, entonces debes saber que está cerca la venida de Cristo por la iglesia. Mira conmigo Mateo capítulo 24, por favor. Versículo 33 en esta mañana, lo que nos dice la escritura de la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 24, por favor, versículo, amén, 33, dice estas palabras en esta mañana. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Lucas capítulo 21, más adelantito en la palabra de Dios. Versículo 28 nos dice de esta manera, Lucas 21, 28, hermanos, dice así la palabra del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mis queridos hermanos, esto es inminente. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Pero hay otra cosa inminente también, hermanos, y esto es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, dice la misma palabra, que comenzará por la casa de Dios. En otras palabras, el juicio de Dios comenzará por la iglesia, dice la escritura. ¿Y cuál es este juicio? Bueno, el juicio es que muchos no serán llevados en el arrebatamiento, sino que muchos se van a quedar y no serán llevados en las nubes por nuestro Señor Jesucristo. Mira, primera de Pedro, capítulo 4, por favor, versículo 17, nos dice estas palabras, la palabra del Señor, dice así, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17, dice estas palabras, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y tal vez te preguntas en esta mañana, hermano, ¿y por qué dice eso, pastor? ¿Por qué dice que muchos se van a quedar? Bueno, te respondo en esta mañana, no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios.
Dice que unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Cuántos saben eso esta mañana? Amén. ¿Qué es lo que hará la diferencia acerca de esto? ¿Qué hará la diferencia de que unos serán tomados y otros dejados? ¿Cómo será la selección acerca de esto? ¿O qué es lo que hará la diferencia, mis queridos hermanos? Bueno, la diferencia la hará en que unos estamos haciendo las obras de Dios y otros no estamos haciendo las obras de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén, sino que unos estamos haciendo las obras de Dios y otros estamos haciendo nuestras propias obras. Y aquellos, escucha, que no estén haciendo las obras de Dios, tristemente, hermanos, se van a quedar, van a ser dejados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque prefirieron hacer sus propias obras, prefirieron hacer su propia voluntad, lo que ellos querían hacer, y no hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quería que ellos hicieran. Y la Biblia nos dice, hermanos, que unos serán tomados y otros serán dejados. La palabra de Dios dice que unos serán arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate, nosotros parpadeamos y parpadeamos tan rápido. ¿Cuántos están aquí? Un abrir y cerrar de ojos, así será el arrebatamiento, hermanos. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos aquí. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaremos aquí. Eso es lo que dice la Escritura. Amén, escucha. Y los que se queden, hermanos, y no sean arrebatados, se van a quedar a sufrir la gran tribulación y los 21 juicios de Apocalipsis que nos habla aquí en esta Escritura, que vienen a la tierra. Donde todo lo que estamos viendo ahora en el mundo, todo lo que está pasando, lo que vimos en este video, todo lo que está aconteciendo y la gente llena de temor por lo que está pasando, todo lo que vemos ahorita no es absolutamente nada a comparación de todo lo que viene a esta tierra, hermanos, con los 21 juicios de Apocalipsis. Mira conmigo Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42 en esta mañana, la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42 nos dice estas poderosas palabras, la palabra del Señor. Dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que estar velando, mis queridos hermanos, porque no sabemos a qué horas va a venir el Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Vamos a hablar segundamente y rápidamente acerca de mi tema principal, hermanos: las obras de Dios. Las obras de Dios. El significado de la palabra obras. Nos dice el diccionario que es un acto de una persona considerado por su valor moral. También dice que es una labor que se tiene que hacer. Ahora, pon atención a esto, hermanos, porque aquí nos está hablando de dos cosas. Número uno, nos está hablando de actos de una persona considerado por su valor moral. Y número dos, nos está hablando de una labor que se tiene que hacer. Ahora, pon atención en esta mañana y piensa en esto, hermano. ¿Cuáles son las obras de Dios que debemos hacer los cristianos? Los hijos e hijas de Dios, para estar bien con nuestro Dios y ser considerados aptos para ser arrebatados y ser llevados al cielo. ¿Cuáles son? Porque claramente la Biblia nos habla de una selección. ¿Cuántos están conmigo? Nos habla de una selección. Seleccionamos a uno y seleccionamos a otro. Uno para llevarlo y otro para dejarlo. Seleccionamos a dos. Amén. Seleccionamos a una y seleccionamos a otra. Una para dejarla y otra para llevarla. Nos habla de una selección la palabra de Dios, hermanos. Y cuando seleccionamos a alguien, es muy fácil y muy práctico de entender esto. Cuando seleccionamos a alguien, es porque vemos aptitudes en esa persona o vemos cosas que esa persona tiene por lo cual lo seleccionamos, o cosas que no tiene que debería tener por lo cual lo seleccionamos pero para dejarlo fuera. Es como cuando en tiempos antaños
Algunos de ustedes jugaron algún deporte tal vez y hacíamos equipos y decían, yo agarro a él, yo agarro a él, y yo agarro a él, y yo agarro a él. Y hacían equipo, pero agarraban siempre a los mejores, ¿verdad? Y los más peorcitos nos dejaban al último, ¿verdad? Amén, tú sabes, y es una selección. Ahora, ¿qué es lo que hará la diferencia, mis queridos hermanos? Amén, acerca de esto, para que las personas seamos considerados para ser arrebatados y llevarnos el Señor al cielo. Bueno, aquí está el Señor Jesucristo. La Biblia dice que la gente lo está buscando, hermano. Dice que ya había hecho muchos milagros, muchas señales. La gente, amén, empieza a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Maestro? Y no lo encuentran, dice la palabra de Dios, pero después lo hallan del otro lado del mar. Y dice que le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Y la pregunta fue esta, y le dijeron, Señor, ¿cómo fue que llegaste hasta acá? Le preguntaron así. Y el Señor Jesucristo no les contestó la pregunta. Amén, sino que les hizo una afirmación y les dijo estas palabras, ustedes no me han buscado hasta aquí porque vieron las señales y creyeron, sino que me están buscando, dijo Jesús, porque comieron y se saciaron. Y está hablando acerca de la alimentación milagrosa de los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Y vamos a ver lo que pasó en el libro de Juan, capítulo 6, hermanos. Versículos 25 al 29 en esta mañana. Juan capítulo 6, versículos 25 al 29 nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios en esta historia. Juan capítulo 6, versículos 25 al 29 dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Versículo 28 dice así, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, pon atención, hermanos, porque aquí nos está hablando el Señor Jesucristo y nos dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí está la clave de todo en esta mañana, hermanos. Y una vez más vemos aquí la clave de todo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nombre, sobre todo nombre. Él es el centro del cristianismo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Cuando nosotros venimos al Señor, amén, a la iglesia, a buscar de Dios, el centro del cristianismo, hermanos, es Jesucristo. No es ningún ser humano, no es ningún hombre. Amén, no se le da la gloria a un ser humano porque es, amén, tú sabes, de rango alto, absolutamente no. Amén, no nos gloriamos nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo, sino que glorificamos al Señor Jesucristo. Él es el centro del cristianismo y es lo que está enseñando el Señor aquí en esta escritura, que Él es el centro del cristianismo, hermanos, y dice estas palabras, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, y aquí está la clave una vez más de todo, te repito esto, hermanos, Jesucristo es el centro del cristianismo y es el centro de las obras de Dios. ¿Y por qué está diciendo esto? Tal vez te preguntas, bueno, porque si creemos en Jesús, hermano, si creemos en Él, si creemos en Cristo de verdad y creemos de verdad en esta palabra de Dios, entonces estaremos seguros de que todo lo que está escrito aquí, hermano, es la verdad. Todo lo que está escrito aquí es la verdad. Y se va a cumplir. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Entonces, amén, pondremos atención nosotros y hacer lo necesario para no perdernos, sino para irnos al cielo con el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo necesario hacer para no perdernos? Tal vez te preguntas, bueno, es necesario hacer las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Bueno, hacer lo que está escrito en esta preciosa palabra.
Amén, aquí dice, mis queridos hermanos, que necesitamos fe para agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe, amén, es imposible agradar a Dios. Y la fe, hermanos, viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y hay personas que no tienen una fe fuerte, una fe firme. ¿Por qué? Porque no son constantes en venir a escuchar la palabra de Dios. Y su fe, hermanos, es una fe débil, una fe que tal vez no puede agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Versículo 6, mira que nos dice estas palabras en esta mañana. Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 6, dice estas palabras, la palabra del Señor. Dice así, hermano. Pon atención. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que lo buscan. Y escucha esto, hermano. Si vamos a poder irnos con Dios, si vamos a poder irnos al cielo, necesitamos agradarlo aquí en la tierra. Hay una selección. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Hay una selección, hermano. Ahorita hay tanto falso evangelio, hermanos, que esa es otra escritura de la Biblia profética que se está cumpliendo. Hay tanto falso maestro, buenos comunicadores, amén, buenos para, tú sabes, dar conferencias, buenos para, amén, tú sabes, desglosar un tema a la perfección. Pero hay muchas enseñanzas, amén, que se están dando, hermanos, que no están acorde a la palabra de Dios. No están de acuerdo a lo que es la Biblia realmente, amén, sino que sacan enseñanzas de superación personal. Enseñanzas, amén, tú sabes amén, que tienen que ver con psicología, que tienen que ver con psiquiatría, amén, y enseñanzas muy peligrosas donde dice, no tienes que hacer absolutamente nada, amén, tú sabes, Dios, amén, no te va a juzgar, amén, absolutamente por nada, amén, porque Él ya hizo todo. Y es verdad. Amén. Hay una verdad mezclada con mentira, hermanos, porque es verdad, Jesús hizo todo en la cruz por nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Y nosotros somos salvos a través de Jesús. No podemos hacer nada por nosotros mismos, lo cual nos dé la salvación. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Eso es claro. Amén, pero cuando ya estamos en el cristianismo, dice la Biblia, debemos caminar ese camino de la perfección. No vamos a ser perfectos, eso es seguro. Amén, perfecto, solo uno y este es Dios, dice la Biblia. No vamos a ser perfectos, pero en este camino tenemos que hacer decisiones que nos van a acercar a la voluntad y a la presencia y a la bendición de Dios, hermano. No podemos, amén, dijo un hombre en una ocasión, no podemos decir que somos cristianos y vivir como vive el diablo, sería algo imposible. ¿No están aquí? Amén, no podemos hacer eso. Amén, tenemos que tener un entendimiento claro, mis queridos hermanos. Y la Biblia, escucha, nos dice que sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. ¿Y qué significa la santidad? Bueno, la santidad significa ser una persona apartado de lo malo. Ser una persona apartado de la maldad y del pecado. Y si personas no viven de esa manera, muy difícilmente irán con el Señor. ¿Por qué? Porque aquí está escrita la Biblia, hermanos, que sin santidad nadie veremos al Señor. Amén, la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Amén, escucha esto, mis queridos hermanos. La palabra de Dios nos habla también acerca del amor. Y la Biblia dice, hermanos, que si no tenemos amor, de nada nos va a servir todo lo que hagamos para el Señor. Incluso la palabra de Dios dice que el amor es más importante que la fe y más importante que la esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si alguno no ama, no puede ser hijo de Dios, dice la Escritura, porque Dios es amor. Así lo dice esta preciosa palabra, hermanos. Mira conmigo Hebreos, capítulo 12, por favor, versículo 14 en esta mañana. Hebreos, capítulo 12, por favor, versículo 14 nos dice estas palabras. La palabra del Señor dice así. Hebreos 12, 14. Mira estas poderosas palabras, dice de esta manera. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Juan, más adelantito, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice estas palabras, la palabra
del Señor. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8, dice de esta manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, escucha esta impactante palabra de Dios en esta mañana. El que no ama no ha conocido a Dios. En otras palabras, Dios, Cristo, no está en su corazón. Esa persona no está salva, mis queridos hermanos. Y míralo aún más claro, un poco más abajo, en Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. Mira lo que nos dice aquí la escritura de la palabra del Señor. Primera de Juan 4, versículos 20 y 21. Dice de esta manera en esta mañana, dice así: Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Hay personas, escucha, en algunos lugares, amén, que son como aquel personaje, amén, de una película llamada La Cruz y el Puñal, ¿verdad? Esta película habla de dos pandillas, amén, de Estados Unidos, amén, exactamente de Nueva York. Amén, estas pandillas estaban en guerra, ¿verdad? Y ahí a ese lugar llegó un predicador. Esta historia fue verdadera, su nombre es David Wilkerson, no sé si usted ha escuchado hablar de él. Pero es un predicador de antaño, muy buen predicador, sana doctrina. Amén. Y esta persona, este predicador llegó a ese lugar y empezó a predicarles a los pandilleros. Empezó a hablarles a ellos y empezó a hacer cosas para atraer su atención. Finalmente, amén, hizo, amén, una reunión donde invitó a toda la gente y ellos fueron ahí diciendo, vamos a ir a ese lugar y ahí nos vamos a pelear y ahí vamos a decidir quién es el mejor de estas dos pandillas. Así es que el plan de ellos era ir ahí para que las puertas estuvieran cerradas, que no escapara nadie, ni allí que se muriera el que se iba a morir y que ganara el que iba a ganar. Ese era el plan de ellos. Pero mientras está predicando David Wilkerson, dice esta historia en esta película, amén, dice unas palabras hablando acerca del amor. Imagínate a unos pandilleros hablarles del amor, pues como que no, ¿verdad? Y les está hablando del amor y del tema del amor. Y cuando escuchan ellos, porque están ahí medio ya esperando el momento para la pelea, pero están escuchando, uno de ellos escucha, amén, que habla del amor y del perdón, y dice estas palabras, amén, levantándose, alza su camisa y le enseña unos hoyos que tiene de unos navajazos que alguien le dio de la otra pandilla. Y le dice, mira, esto me lo hizo uno de ellos, dice, y tú quieres que yo los ame después de lo que me han hecho, casi me matan. Dice, sí lo voy a amar, pero con un cuchillo bien afilado, dijo así. Amén. Tú sabes, diciendo que no iba a ceder al perdón y al amor, sino a la venganza. Pero escucha esto, hermano. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que amar a la gente. Tenemos que perdonar a la gente. Y pastor, me tienen que hacer daño, ahí tengo que ser como tontito que me estén. No, tampoco, tampoco. Amén, si hay gente que te hace daño, perdónalos, amén, ámalos, pero ámalos de lejitos. Amén, de lejitos nomás. No estés cerca porque tampoco somos llamados a esclavitud. Somos llamados a paz. ¿Cuántos dicen fuerte amén? A paz nos llamó el Señor. Pero no guardar nada malo en nuestro corazón, hermanos. Y no tener una actitud negativa en contra de ninguna persona. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14, en esta mañana, en la palabra del Señor. Primera de, amén, Corintios, capítulo 16, versículo 14, dice estas palabras en esta mañana, la palabra del Señor. Dice así. Mira, todo un versículo para decirnos esto el Señor. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuáles son las obras de Dios, pastor? Bueno, estas de las que te he hablado. Y aún más, hermanos, la fe es la obra de Dios. Venir a escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. ¿Cuánto dicen un fuerte amén?
La santidad, apartarnos de lo malo, del pecado, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura. ¿Cuáles son las obras de Dios? El amor, mis queridos hermanos, porque el que ama, amén, amén, ha conocido a Dios, pero el que no ama, no ha conocido a Dios, dice la Escritura, hermano. Escucha, ¿cuáles son las obras de Dios? Pues estas de las que acabo de mencionarte y aún más. Y escucha esto, si queremos agradar a Dios, hermano, si queremos ir al cielo, no podemos ser pasivos en esto. Tenemos que ser diligentes en esto que enseña la palabra de Dios. Si no, probablemente se van a sufrir las consecuencias de no hacerlo. Porque recuerda, el juicio de Dios va a comenzar por su casa. Va a comenzar por nosotros. ¿Y cuál es el juicio de Dios para su casa, para la iglesia? Que uno será tomado y el otro será dejado. Que una será tomada y la otra será dejada. Y si pones atención a la historia de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, las 10 vírgenes es la iglesia, hermanos. Y esta historia es tan impactante y tan preocupante porque nos habla del 50% de la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento y el 50% de la iglesia se va a quedar del arrebatamiento. 50 y 50. Escucha esto, hermano. Tenemos que ser diligentes. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Si no, puede que, amén, se reciban las consecuencias, amén, de no hacerlo. Y quiero terminar en esta mañana hablando acerca de las obras del que me envió, mi tema principal. Volvamos a nuestra historia por un momento, nuestro texto. Aquí está el Señor Jesucristo, hermanos, con los discípulos. La Biblia dice que encuentran a un hombre ciego de nacimiento. La historia nos da a entender, aunque la Biblia no lo dice claro, pero la historia nos da a entender que este hombre solo tenía las puras cuencas en los ojos, no tenía, tú sabes, la carnita dentro del ojo, los iris, el ojo en sí, no tenía eso. Amén. Solamente las cuencas. ¿Por qué? Porque, amén, el Señor hizo lodo, dice la Biblia, y formó, amén, los ojos dentro de la cuenca de este hombre, hermanos. Un milagro creativo se llama, tan impresionante. Pero Jesús encuentra a este hombre y los discípulos le hacen una pregunta. Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él para que haya nacido ciego? Ahora pon atención, ¿va a pecar él para nacer ciego? O sea, pecó desde el vientre de su madre, ¿verdad? Dice, ¿pecó él para que haya nacido ciego? ¿O pecaron sus padres para que él naciera ciego? Y Jesús dice, no, no. Vamos a ver lo que contestó en Juan capítulo 9, versículos del 3 al 5 en esta mañana, hermano. Juan capítulo 9, versículos del 3 al 5, dice estas palabras. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pon atención a esto, hermanos, en esta mañana. La palabra de Dios, amén, nos habla de esta historia y piensa en ella, hermano. El Señor Jesucristo está diciendo, amén, para que el poder de Dios se manifieste en él. Y luego les dice a ellos y a nosotros, debemos realizar con prontitud las tareas que nos señaló el que nos envió. En otras palabras, las tareas que el Padre Celestial quiere que realicemos, hermanos. ¿Por qué? Porque falta muy poco tiempo para que la noche caiga y nadie pueda trabajar. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el Señor con esto? Se está refiriendo, hermano, a que ya estaba por caer la noche, ya está por caer la noche. Ahora, si lo vemos de una manera, amén, tú sabes, literal o humanamente, podríamos pensar que Jesús dice, ya casi se va a oscurecer, ¿verdad? Ahorita. Pero no está hablando de eso. No está hablando acerca de oscuridad que vendría en esa tarde, sino que se está refiriendo, y la clave nos la da más adelante, hermanos, cuando dice, mientras yo esté en el mundo, les daré mi luz. Va a venir un tiempo cuando la iglesia será arrebatada. El Espíritu Santo se va con la iglesia, hermanos, también. Y queda la tierra dispuesta para las tinieblas reinar sobre toda la tierra, dice la palabra. Vendrá un hombre inicuo, llamado el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, así lo llama la Biblia.
Amén. Y vendrá y reinará sobre esta tierra. Y Él va a prohibir el culto a cualquier Dios que no sea Él. Eso dice la Biblia. Por eso habrá una persecución sobre aquellos que no lo adoren. Habrá una persecución sobre aquellos que no le rindan culto. Habrá una persecución sobre todos aquellos que tengan una Biblia. Algo como sucede en Corea del Norte en la actualidad, en otras naciones. Amén, donde está prohibido el cristianismo, está prohibido el nombre de Jesús, está prohibida la Biblia y las personas se reúnen ocultamente, en secreto. Amén, y están, tú sabes, ahí, amén, reunidos con temor porque si los agarran los pueden encarcelar o los pueden matar. Ese es un tiempo que vendrá en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, hermano. Y de eso está hablando Jesús en este texto. La noche viene cuando nadie va a poder trabajar. La noche viene cuando ya nadie va a poder hacer las obras de Dios de una manera libre como lo hacemos al día de hoy. ¿Cuántos entienden en esta mañana? Y Él dijo, mientras yo esté en el mundo, dijo, les tengo que dar mi luz. El día viernes salimos a evangelizar, tuvimos un tremendo evangelismo, me gocé, y estábamos predicando con el megáfono ahí en el parque, en el centro, en la calle Cuarta y ¿cuál es Juárez? Cuarta y Juárez, ahí en la esquina. Y estábamos dando testimonio, cantando alabanzas, predicando con la bocina. Y de repente yo estaba haciendo la obra de Dios con gozo, con júbilo, con todo el ánimo, y veo un hombre que se me va acercando en bicicleta. Y cuando yo vi de reojo un hombre que se venía acercando, dije, ya cayó el chamuco aquí, en mi mente, ¿verdad? Pero seguí predicando. Y el hombre se me acercaba, y yo me volteaba, seguí predicando, y venía por acá, y me volteaba, seguí predicando, y venía por acá, y quería hablar en el megáfono también él. Y volteé y le dije unas palabras, y se enojó más, ¿verdad? Y cuando se enojó, empezó a gritar, y empezó a querer tomar dominio, pero yo no dejé de predicar, hermano. Y dije, el diablo está enojado, porque lo curioso fue que cuando yo empecé a decir que Satanás está derrotado, que Jesús lo derrotó en la cruz, que fue exhibido públicamente, empecé a decir que Jesús tiene poder. Fue ahí cuando se acercó esta persona. Y empecé a decir estas palabras, ven cómo el diablo se enoja cuando decimos que Él está derrotado, que está vencido y Cristo es el vencedor. Y el hombre estaba echando chispas. Cuando se me vino para acá otra vez a gritarme, a alzarme la voz, se paró uno que estaba en una banca, uno medio, ¿verdad? A lo mejor de esos que viven en el parque. Se paró. Y dijo, ey, déjalo. Y se le acercó. Y luego se levantó otro. Y luego se levantó otro. 3 hombres le echaron un montón a este hombre. Y yo dije, gracias Señor, ¿verdad? Porque yo tengo que seguir predicando. Yo tengo que hacer la obra de Dios. Este hombre no me va a parar de hacer la obra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Ni la situación me va a detener. Y yo seguí predicando como por media hora más, sin parar. Estos 3 hombres se pusieron a reprenderlo, a hablar con él. Finalmente lo despidieron de allí. Y el hombre se fue en su bicicleta y yo no tuve nada que hacer ni meter mis manos porque Dios se encargó, hermanos, de levantar a estas 3 personas, a estos 3 hombres y abogar por su siervo. ¿Cuántos están aquí? Y yo dije, bueno, a lo mejor no vinieron discípulos conmigo a predicar, pero Dios levantó discípulos de las piedras. ¿Cuántos están aquí? Amén, Dios levantó discípulos, amén, en ese momento, ¿para qué? Amén, tú sabes defender la obra de Dios, y las palabras que escuchaba que le decían a este hombre eran estas, no lo vas a dejar, amén, tú sabes que no lo vas a detener, de que él esté predicando, no lo vas a detener de que él esté haciendo la obra de Dios, le decían a este hombre, amén. Cuando ya me acerqué con ellos a darle las gracias, ¿verdad? Que terminamos, los saludé y todo, amén, este hombre empezó a decirme, no cualquiera se para ahí a predicar como hizo usted. Yo dije, ya sé que no cualquiera, pero mientras esté en el mundo, dijo Jesús, luz soy del mundo. Y tenemos que dar nuestra luz. Esta también de la obra de Dios. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y escucha esto, mis queridos hermanos, en nuestro texto, Dios nos muestra su voluntad con la historia de este hombre ciego. Cuando ya hace lodo, cuando ya hace el trabajo, el Señor Jesucristo allí lo unta los ojos, le dice unas palabras a este hombre, las palabras son, ve y lávate al Siloé.
Y Siloé significa enviado, mis queridos hermanos. Hay un poderoso mensaje aquí para la iglesia. Amén, del Señor Jesucristo para nosotros, mis queridos hermanos. Amén, para ti, para mí. Nuestro Señor Jesucristo nos hace a nosotros Siloé. Nos hace enviados. ¿Cuántos están conmigo? Él hace a la iglesia enviada, mis queridos hermanos. ¿Enviada a qué? Enviada a ser la luz de este mundo, mientras todavía estemos aquí, porque Cristo viene. ¿Cuántos están conmigo? Enviada a predicar el evangelio a toda criatura, enviada a orar por los enfermos, a orar por las almas, amén, y ganarlas para el reino de Dios. Tú y yo somos enviados por Dios, para el Señor Jesucristo, a hacer la obra de Dios, hermano. Mientras estemos en este mundo, debemos darle nuestra luz, dice la palabra, la luz de la palabra de Dios. Debemos realizar las obras del que nos envía, mis queridos hermanos, las obras de Dios. Evangelizar, venir a los evangelismos, ir a hablar de Cristo a toda criatura, a toda persona que necesita esta preciosa luz de la palabra. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana, hermano? Mira conmigo Mateo capítulo 10. Versículo 8, por favor, nuestra escritura en la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 8, dice estas palabras, la palabra del Señor, dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y el Señor Jesucristo nos dice, debemos realizar con prontitud estas tareas que nos señala el que nos envía, que es Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la luz ya se va de la tierra. Cristo viene por la iglesia. Y el Espíritu Santo, amén, se va con la iglesia y vienen las tinieblas en su totalidad a la tierra, donde nadie podrá trabajar libremente ya, hermanos. Nadie podrá hacer las obras de Dios libremente, porque las tinieblas gobernarán la tierra juntamente con el anticristo, hasta que todo sea juzgado con los 21 juicios de Apocalipsis que nos habla la palabra de Dios. Y todo será uno tras otro en 7 años. Amén. Dice la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, predica el evangelio a toda criatura. Por eso nos dice, haz discípulos, enseña a otros lo que yo te enseño a ti, dice el Señor. Evangeliza, predica, gana almas, ora por enfermos, haz la obra de Dios, realiza con prontitud las tareas de Dios que señala en su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para ser bienaventurados cuando Cristo venga y nos lleve al cielo. Última escritura, Lucas 12:43 y terminamos. Lucas capítulo 12, versículo 43, última escritura, dice estas palabras en esta mañana. Dice así, Lucas 12:43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si Cristo al venir por su iglesia nos halla haciendo así, la obra de Dios, las obras que Él nos encomendó, mis queridos hermanos, Él nos llevará en las nubes a estar siempre en la presencia de Dios. ¿No es glorioso esto, hermanos? ¿No te has imaginado esto alguna vez? Estar en la presencia de Dios, el arrebatamiento de la iglesia, estar preparados cuando suene esa trompeta, la final trompeta, amén, de la que habla la Biblia, y en un abrir y cerrar de ojos estar en el cielo, en las nubes con el Señor Jesús. Eso es poderoso, hermanos, es maravilloso. ¿No te has imaginado eso alguna vez? Yo quiero ser de los tomados y no de los dejados. Por eso me preocupo por hacer las obras del que me envió. En relación a mi relación con Dios, escuchar la palabra fielmente, amén, que mi fe sea alimentada, practicar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, apartado de la maldad, de todo lo que le desagrada a mi Señor, practicar el amor que es de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, hermanos, porque Dios es amor. Y también en relación a la obra de Dios, hacer su obra, ser colaborador de la obra de Dios, de esta preciosa iglesia,
uniéndome a Dios y al Señor Jesucristo, uniéndome en todo lo necesario para sacar la obra de Dios adelante y ser un Siloé, un enviado a evangelizar, un enviado a hacer luz y ganar almas para el reino de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser tomados por Cristo y ser llevados al cielo? ¿Cuántos lo quieren de verdad? Entonces, hermanos, tenemos que hacer las obras del que nos envía, hacer las obras de Dios, y Cristo nos llevará al cielo. ¿Lo crees en esta mañana? Si lo crees, un fuerte aplauso a Dios entonces. Gracias te damos, Dios. Te alabamos, Padre.